Hola, mi nombre es Mónica Sofía Villa Rodríguez y el día de hoy, para darle continuidad a lo que explicaba mi compañero anteriormente, les vengo a hablar de los medios hidrogeológicos. Bueno, primero quiero como recordarles el significado de la palabra hidrogeología, que como mi compañero ya lo dijo, es la ciencia que se ocupa del estudio de las aguas subterráneas y la cantidad y calidad de ellas al momento de cómo realizar su estudio. Bueno, ahora sí, ¿qué son los medios hidrogeológicos? Se definen como medios, perdón la redundancia, en los que se encuentra almacenada el agua, que también permiten que pues este compuesto se desplace entre estos medios y provoque fenómenos hídricos. Y también pueden ser fenómenos hidrodinámicos, hidroquímicos, hidrogeológicos y en realidad todo lo relacionado con la rama hídrica y pues sobre todo con las aguas subterráneas. Bueno, entonces, el origen de estos medios hidrogeológicos está dado a partir de depósitos entre rocas o de distintos materiales que se fueron fracturando con el tiempo y que están presentes en la conformación de las capas diferentes de nuestra superficie terrestre. O sea, lo que quiero decir o enfatizar ahí es que pueden ser depósitos pues de distintos materiales que están presentes en el suelo o en el subsuelo y que hacen parte de nuestra capa terrestre, de nuestra conformación terrestre. Bueno, entonces los métodos de estos estudios hidrogeológicos se basan en la medición y caracterización del agua subterránea. Pues esta agua subterránea puede llevar sustancias disueltas en ella y además también se encarga como de vigilar su transporte e intercambio de sustancias en el medio subterráneo. Entonces, bueno, estas aguas subterráneas se infiltran y llevan a cabo procesos en estos medios que ya mencionamos, como son los medios hidrogeológicos, y debido a su clasificación, estas aguas se pueden dividir en aguas gravíficas, aguas higroscópicas y peliculares y aguas capilares. Entonces vamos a hablar acerca de las aguas gravíficas, conocidas como las aguas de gravedad. Estas aguas se encargan de rellenar los medios o espacios porosos que hay en las capas del suelo y pues llegan a alcanzar la saturación por el efecto del libre movimiento de la gravedad. Como sabemos, pues todas las sustancias en la Tierra tienen gravedad, entonces esto es lo que hace que sean más ligeras y que rellenen más rápido los medios o los espacios, como ya lo dije, que contienen poros. Circula por el interior, o sea, estas aguas tienen la capacidad o la propiedad de circular por el interior del acuífero. Y pues ya dada su ligereza, su extracción, solo puede realizarse por un medio mecánico. Bueno, eso sería en cuanto a las aguas gravíficas. Ahora vamos a hablar de acuerdo a las aguas higroscópicas. Bueno, el agua higroscópica también se conoce como agua molecular. Se le denomina así al fluido que es directamente absorbido por la humedad del aire. Entonces, lo que hace es que las moléculas del compuesto se adhieren a las partículas del suelo y forman alrededor de ellas capas muy finas. Eso quiere decir que las absorben de la humedad del aire y forman como una capa, por así decirlo, protectora, es que está alrededor de la partícula del suelo. Bueno, el agua pelicular es una agua que se retiene en el suelo por la propiedad de atracción molecular y así como el agua higroscópica se adhiere o cubre las paredes de la roca o de la partícula misma del suelo, o sea, se ha dado el caso, puede ser una partícula, puede ser una roca, se adhiere a las paredes y forma unas capas muy pequeñas, entre 15 o 20 moléculas, y forma unas capas que recubren esta partícula, pero son capas casi invisibles. Bueno, la extracción de estas aguas, lo que es la higroscópica y la pelicular, se hace, bueno, es una extracción casi nula, da la dificultad, pero se hace por medio de entidades mecánicas. Y finalmente contamos con el agua capilar. Esta agua capilar es la parte de recurso hídrico que por su ligereza ocupa microporos.
Bueno, las aguas capilares son las partes del recurso hídrico que además también por su ligereza como fluido se encargan de ocupar los microporos. Esos poros que son supremamente pequeños, pero esta agua es demasiado ligera y tiene la capacidad de adherirse a ellos, cubriéndolos totalmente. Dentro de las propiedades pues, de esta agua del agua en general, se encuentra la tensión superficial. Esta tensión superficial es la que ayuda al agua capilar a mantenerse en el suelo y a conformar las aguas subterráneas, a ser parte de estas aguas. Puede ser usada por parte de las especies vegetales como una reserva hídrica como para su consumo y así mantenerse vivas. Bueno, en esta imagen podemos ver pues los diagramas de fases del sedimento, como pues puede ser el volumen total de la muestra, el volumen de los huecos, el volumen de la fase líquida, que es la que lo cubre, de la fase sólida o de la fase gaseosa, que son las que lo cubren y lo rellenan, pues haciendo uso del elemento principal, pues el agua, en este caso agua subterránea. Bueno, en esta otra diapositiva podemos ver como un diagrama de cómo es la distribución de esta agua subterránea de acuerdo pues a las clasificaciones que ya hemos mencionado del agua. Tenemos los granos minerales o también pueden ser rocas o cualquier partícula del suelo. Dentro de estas rocas queda un agujero libre. Ese agujero es cubierto por agua gravífica. Posteriormente tenemos el agua capilar. Esta agua capilar se encarga como de rellenar, por tener un sentido más rápido de ligereza, ciertos espacios que quedan también entre el agua gravífica y entre el agua higroscópica o pelicular. Bueno, esta agua higroscópica o pelicular, como ya lo mencionamos, es la que recubre las partículas, como se ve en la figura, que es como lo rojito, que es lo que cubre las partículas, y asimismo entonces no deja espacio entre las partículas del suelo, todo va a estar relleno. Bueno, eso sería más o menos como en cuanto a la distribución de las partículas, como una demostración gráfica de cómo se distribuyen las partículas y pues los tipos de agua, cómo recubren todos los espacios que existen entre partículas. Bueno, ahora en esta diapositiva podemos ver como las características entre una muestra seca y entre una muestra saturada. Bueno, en la muestra seca, que es la primera parte que vemos ahí, pues no contiene agua porque la muestra ha sido secada, entonces está completamente libre de aguas subterráneas, por así decirlo. Y listo, en esa imagen. En la segunda imagen que vemos de izquierda a derecha, podemos ver que ya hay unos espacios que contienen como poritos con agua. Esta agua ya se encarga de ser el agua higroscópica o pelicular, pues que recubre esas partículas. En nuestra tercera imagen ya vemos como que el agua está un poco más saturada, entonces ya va a tener más poros cubiertos de agua. En este caso contiene agua higroscópica pelicular y además de ello contiene agua capilar. Y en la cuarta imagen, que está a nuestra derecha, podemos ver que la muestra está 100% saturada y pues los espacios de poros están rellenos por agua. Entonces, en este caso es una muestra como recién sacada, contiene todos los tipos de agua: el agua higroscópica, el agua pelicular, el agua capilar y la agua gravífica. Bueno, eso sería en cuanto a esta diapositiva. Ahora vamos a hablar acerca de los materiales, de los medios hidrogeológicos, o sea, de su clasificación. Encontramos los medios porosos y los medios fisurados. Para la previa clasificación de estos medios, pues se hace es como de acuerdo al origen del hueco y pues al tipo de hueco que hay al momento de formarse el medio. Entonces tenemos que los medios porosos son recursos que en su formación contienen minerales y pues en medio de ellos
hay poros de diferentes tamaños, en este caso son de muy pequeños tamaños, y permiten el flujo del agua entre ellos. Bueno, como ya lo dije, el tamaño de ellos es súper pequeño, suele contenerse en micras o en milímetros, que son así como los más amplios, pero entonces no superan una cantidad como muy exorbitante en cuanto al diámetro o al tamaño de estos poros. Bueno, contamos que estos medios tienen un material esquelético, es decir, como la forma que tienen los poros, a eso lo llamamos el material esquelético. Se denomina en la rama geológica como matriz o marco y suele rellenarse con fluidos hídricos, que es lo que nos va a llenar, que estos poros o estas matrices son las que nos van a rellenar las aguas subterráneas. Bueno, el flujo de este fluido a través de los poros suele ser constante y para cubrir los agujeros de estos poros complementa la superficie con capacidad radicular. Entonces, estos medios porosos tienen granulometría de partículas sumamente pequeña. Están constituidos por depósitos. Dentro de estos depósitos podemos encontrar materiales como lo son algunos muy utilizados en la ingeniería, como las arenas, las gravas, las arcillas, los limos, entre otros. Son materiales que, como ya lo mencionamos, tienen la capacidad de absorber suficiente agua y de rellenar con esta agua sus poros. Muchas gracias.